Parte 4. Las estrategias de la serpiente. Cómo el pecado caza el alma. Introducción. La guerra que no puedes ignorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. No ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Estás en una guerra. Lo creas o no, estés alerta o distraído, estés vestido para la batalla o dormido en la comodidad, estás en guerra. Y esta guerra no es neutral. Satanás no duerme. El pecado no se detiene. La carne no descansa. El pecado tiene una estrategia. Acecha, seduce, espera, hiere. No necesita tu permiso, solo necesita tu pasividad. Esto no es alarmismo, es realismo bíblico. Jesús lo advirtió, Pablo lo expuso, Pedro lo gritó, y aún así muchos creyentes viven con puertas abiertas y lámparas apagadas, sin darse cuenta de que están caminando directo a trampas que ya han atrapado a millones. Hoy desenmascaramos la estrategia del pecado, no para dejarte temblando de miedo, sino temblando en santidad. 1. El pecado ataca estratégicamente tu mente. Pero temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 19:3. El primer golpe de Satanás siempre es el mismo, el engaño. No necesita destruirte de inmediato. Solo necesita desviar tu pensamiento. De la verdad a la duda. De la claridad a la confusión. De la pureza a la contaminación. El pecado siempre comienza con una sugerencia. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Ese fue el primer susurro en el jardín. Y sigue siendo el mismo hoy. Si Satanás puede hacerte cuestionar la palabra de Dios, puede hacerte abandonar los caminos de Dios. Calvino dijo, el camino más seguro a la destrucción es confiar en tu propia sabiduría por encima de la revelación de Dios. La mente es el campo de batalla. Protégela. 2. El pecado opera por medio de pequeñas concesiones. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. El pecado rara vez comienza con un escándalo. Comienza con sutileza, una mirada sin control. Una inofensiva concesión. Una vida de oración descuidada. Una excusa para evitar la palabra. El diablo no tiene prisa, es paciente. Deja que tu apetito crezca. Lutero dijo, el pecado es como una bestia salvaje. Una vez alimentada vuelve más fuerte. No necesita que saltes del precipicio. Solo quiere que te inclines poco a poco. Cuidado con las pequeñas concesiones. Son la puerta a una gran destrucción. 3. El pecado apunta a tu debilidad y a tu momento. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Satanás te estudia. Observa tus ritmos. Espera el momento adecuado. Cuando estás cansado, cuando estás aislado, cuando te sientes con derecho, cuando estás frustrado. El pecado ataca donde ya eres vulnerable. ¿Cuándo cayó David? En primavera, cuando los reyes salían a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Ocioso, cómodo, solo. La tormenta perfecta, y el pecado atacó. Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22:31. Si Satanás tenía un plan para Pedro, tiene uno para ti. No puedes darte el lujo de ser casual. 4. El pecado miente a tus emociones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Tus emociones no son neutrales. La carne las usa. Satanás las manipula. El pecado dice, te lo mereces. Nadie que entiende. Solo una vez no hace daño. Dios te perdonará. Estas no son ideas al azar, son dardos cuidadosamente disellados. Efesios 6:16 los llama dardos de fuego del maligno. Y deben ser apagados con fe en las promesas de Dios, no en las mentiras del enemigo. Jesús respondió a cada tentación con, escrito está. Mateo 4. ¿Por qué pensamos que podemos luchar sin la espada?
5. El pecado te tienta con envidia y orgullo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Primera de Juan 2:16. El pecado no solo apela a tu carne, apela a tu ego. El enemigo dice, tú mereces más. Míralos a ellos. Eres mejor que esto. Haz tu propio camino. Construye tu propio reino. Esto fue lo que alimentó la caída de Satanás. Subiré, seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13. Y te tienta igual, no solo a desobedecer, sino a exaltarte por encima de Dios. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mateo 16:24. La vida cristiana es guerra contra el orgullo. Y el orgullo es el trono del pecado. 6. El pecado distorsiona el carácter de Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Salmo 50:21. Satanás no solo te tienta a pecar, te tienta a malinterpretar a Dios, que no juzga, que no ve, que no le importa, que te está ocultando algo. Esto es exactamente lo que la serpiente hizo en Edén. Dios sabe que seréis como Dios. Génesis 3:5. Lo presentó como restrictivo, como celoso, como inseguro. El pecado siempre comienza tergiversando la santidad o la bondad de Dios. Por eso debemos conocerlo tal como es, santo, justo, misericordioso y cercano a los quebrantados de corazón. 7. El pecado te cega hasta encadenarte. Se entenebrecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. El pecado no solo tienta, atrapa. Comienza con un pensamiento. Luego se vuelve un hábito. Luego forma una fortaleza. Y finalmente, una ceguera. El pecado te quita la capacidad de ver con claridad. Como Sansón, te despertarás sin fuerza, sin visión, sin libertad y sin darte cuenta cuándo lo perdiste. Por eso el apóstol Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. La mayor tragedia no es pecar, es sentirse cómodo en el pecado. 8. El pecado quiere que estés en silencio e inutilizado. El objetivo final del pecado no es solo la caída moral, es la parálisis espiritual. Para que no ores, para que no leas la palabra, para que no adores, para que no evangelices, para que no hagas guerra. Porque si no puede arrastrarte al infierno, intentará hacerte inútil en el reino. Paul Washer dijo, el hombre en pecado conocido es un hombre sin autoridad espiritual. Por eso las apuestas son tan altas. El pecado no quiere un error, quiere tu misión, quiere tu alma dormida, tu conciencia insensible y tu voz en silencio. Llamado a la respuesta, pelea o cae. El pecado no es bonito, no es manejable, no es pasivo. Es una serpiente cazadora, un león rugiente, un atrapador de almas. No puedes derrotar el pecado siendo casual. Debes hacer guerra. Sé despiadado con el compromiso. Usa la palabra como espada. Ora como guerrero. Camina en el espíritu, no en la carne. Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Mateo 5:30. No literalmente, pero sí radical, absolutamente, urgentemente. Ningún pecado vale tu llamado. Ningún pecado vale tu matrimonio. Ningún pecado vale tu unción. Ningún pecado vale entristecer al espíritu. Reflexión. Pónganse la armadura, santos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. No estás indefenso. La palabra es tu espada. La fe es tu escudo. La justicia es tu coraza. La oración es tu poder. Cristo es tu victoria. No vivas como si estuvieras derrotado. El pecado puede cazarte, pero Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Rompió el poder del pecado. Te dio su espíritu, su armadura, su victoria. Ahora camina en ella. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21.